José Luis Gómez, ¿cómo estás? ¿Qué hay que decir en momentos de ira? Me encantó. Ya que lo acabas de decir y te das cuenta, decir, perdón, no fui yo el que lo dije. Fue mi ira. No fui yo. Es que es como si se te metiera un ser que no eres tú. Ay, el diablo, perdón que lo diga, pero así se siente. De ir viendo por dentro, dices, espérame tantito, no soy yo. Te pones rojo. Claro. Sí, el entonces, entripado. calladitos. Estaba en estos días recordando aquel poema de los motivos del lobo de Rubén Darío, del lobo de Gubbio y Francisco de Asís, ¿no? Que se acerca a ese gran lobo que todos temían y paz, hermano lobo, y el lobo le dice paz, hermano Francisco, y pasa todo el tiempo que ya hacen un acuerdo, que le dan de comer los que el lobo pueblo, podía entrar al pueblo. Y luego pueblo, se ¿no? va Francisco y luego, pues no, vuelven a las andadas porque pues lo tratan mal, lo empiezan a palear, etcétera. Y el lobo se va a seguir matando. Y me acuerdo de la frase que le dice, que hasta me conmueve cuando la oigo. Llega Francisco y le reclama, no cumpliste el pacto, y le dice, hermano Francisco, no te acerques mucho. Esa es la ira. Esa es la ira. Hermano Francisco, no te acerques mucho, no respondo de mí. Mis instintos pueden ser más fuertes que cualquier razón que tengas, ¿no? Entonces, a veces es decir, hermana Amelia, no te acerques mucho. Yo así les digo, no, ahorita no. Hoy no es el que momento. no quieres hablar, es que tú hablas de la comunicación, pero ahorita no. Ahorita Pues, no. Somos seres humanos. Entiéndeme, está el diablo o el lobo adentro a todo lo que da, haciendo Así es, explosión. así es. No era el tema, pero creo que nos dejó una gran enseñanza. Ay, la pero hay frase. muchos adolescentes que parece que traen hay ahí muchos adentro el adolescentes demonio. que pueden sacar el lobo y los padres y las madres de los adolescentes que también sacamos esa ira, ¿no? Cuando no nos centramos, porque al fin y al cabo si una madre o un padre puede decir, sé que mi hijo es un adolescente, sé que mi hijo está en este momento, entonces el adulto soy yo, pero eso en el momento de ira es muy difícil. Sí. Ay, se nos anda Muy olvidando de difícil repente. hacer. Pero a ver, cuando eres adulto y tienes un bebé, no pretendes que el bebé actúe como adulto. Pero me parece, y que en la infancia tampoco, pero en la adolescencia con eso que crecen más que uno, Claro. tú crees que son muy grandotes, pero no Físicamente son se ven como adultos. Sí, Es no que son adultos. Esa es la clave de la adolescencia, no son una cosa ni la otra. Sí. Entonces es como esa hibridación donde ellos también se sienten grandes, pues quiero permiso, quiero libertad, quiero tu carro. Además, Entonces, pero si quieres libertad, pues sé libre. Nomás Pero con cómprate- mi carro no, con mi dinero no. Entonces ¿cómo voy a hacer si no tengo, si no puedo? ¿Cómo le voy a hacer? Y ahí viene, Entra una no es el frustración en ellos niño también. al que decía, ay papá, qué rica, te la compro, ¿no? Entonces el niño, porque además el niño es bueno, es cariñoso, es obediente. Y el algunos, adolescente Digo, todo lo tiene- contrario, Y es el hosco. adolescente, claro, porque el adolescente está en esa etapa crítica, digamos. etapa, sí, y en esa etapa de cambio, y él tampoco se entiende, él tampoco sabe. Por eso, bueno, la pregunta con la que iniciábamos hoy era, ¿qué recuerdos son más nítidos de tu adolescencia? A ver, vamos a empezar por la que los tiene la adolescencia más cerca. temprana, más cerca. Ay, yo quería salir corriendo de casa de mis papás. Salir corriendo. Sí, ya, yo quería Ajá. ser libre, yo ya quería estar en mi lugar, en mi espacio, en mi todo, y pues ahí resulta que se me atravesó un chamaco en el camino, en mi Entonces, adolescencia. la prisa, ¿no? O sea, yo Justo, quería yo ya voy ser rápido. grande. Todavía no era, pero me sentía Sí. grande, ¿no? Y los recuerdos más nítidos de esa etapa de adolescencia, aparte de ese deseo de salir de la casa de tus papás, ¿de qué te acuerdas? ¿Te acuerdas de los estudios? ¿Te acuerdas Sí, de me acuerdo de la estudiantina. ecuaciones? No, me acuerdo de la estudiantina. No, las ecuaciones creo que las tengo borradísimas. las echaste al cajón de Esas los ya recuerdos. seguro las pasé, pero no me acuerdo. No, la estudiantina, los momentos de estar en las noches coloniales, el ir a cada uno de los puestecitos, la kermés, eso es algo de los recuerdos Me bonitos. acordé, sí, yo aquí en Querétaro creo que las noches coloniales, no, aquí hay kermés más que Ok. noches, pero en México sí, yo La trabajé noche en un colonial. colegio en México y sí, la noche colonial era, y venía la estudiantina de Sí. La Salle, del otro, de la Del Miguel Ibero, y Ángel, luego que era donde iban la del estaba. Salesiano. Ajá. Y entonces cada noche colonial entonces es la convivencia, Sí. son los amigos, son Sí. las relaciones, son los campamentos, son las Claro. excursiones, de todo eso se acuerda uno, ¿no? Difícilmente nos acordamos de, ay, sí, la filosofía, aquello que me cuestiono. Luego todo va sirviendo, obviamente los contenidos los vamos interiorizando, pero el recuerdo
tiene que ver más con las emociones y con las relaciones, ¿no? Con las Y dijimos amistades. que era entre 11 y 12 años hasta 18. Bueno, ahí hay varios. Según Erickson, sí. Bueno, según Erickson, pero hay varios. Digamos, empieza con la pubertad, ¿no? Decíamos, vimos la primera infancia, la primaria, ¿no? Entonces ya entre 11 y 12 ya van a la secundaria. Que ahí vienen también todos los cambios físicos, que esa es la pubertad, y ahí con los cambios físicos empiezan muchos cambios psicológicos, pero ya de por sí los cambios físicos a algunos adolescentes les asustan mucho, ¿no? Por ejemplo, las niñas que empiezan a menstruar, pues si les explican, si están cerca, etcétera, pues es un proceso muy natural. rico, un proceso natural, raro, bueno, por lo que yo he escuchado y he visto, pero natural. Pero también cuando no les enseñan o cuando las madres tienen un concepto de la sexualidad como, ay Dios mío, ahora Con sí ya miedo. empiezan los sufrimientos, ahora ya, y ya te digo, de ahora hasta los... Entonces toda esa parte es traumatizante. También el niño hombre, ¿no? Que empieza, le empiezan a salir vellos en las piernas, Cambia en las la voz. axilas, le cambia la voz y empieza también, por ejemplo, sexualmente a tener erecciones y no sabe qué es, y está en clase de educación física y de repente no sabe cómo ponerse. Pues todo eso son cambios a veces vergonzosos, ¿no? Porque también depende cómo lo hayas tratado. Digo, aun cuando lo hayas tratado digo, yo cuando mis hijos han sido adolescentes, pues yo a la vez estaba dando clases de sexualidad en secundarias y cosas de esas. Sin embargo, con los hijos a veces es difícil hablar, ¿no? Porque pues se te traba o les dices y dices, ya, de eso no quiero hablar contigo, papá, o de eso, sí, eso ya lo sé, ya nos lo explicaron en la escuela. Entonces, por un lado es un tema difícil para ellos porque el tabú todavía genéticamente está establecido, o sea, aunque digamos, no, ahora ya de la sexualidad se habla, entonces sí está más abierto que en nuestros tiempos, pero de todos modos, la parte, digo, ¿quién de nosotros habitualmente habla de su propia sexualidad? Por ejemplo, que no sea algo entre amigos de chistes y cosas de esas, sino decir, a mí me pasa esto, estoy aquí. Es un tema complicado. Entonces, viene ese cambio, ¿no? Digamos 11, 13, 14, dependiendo de las edades de la pubertad. Luego viene con la adolescencia media, que es la plena adolescencia, donde decimos, ay, Dios mío, estos que los pase pronto, ¿no? Porque, los queremos regalar, porque ahí sí rifar, se puede a ver qué enganchar hacemos. con muchas cosas también, ¿no? En el hecho de la identidad, que según Erickson eso es lo que se juega, identidad contra confusión de rol, en el hecho de la identidad influyen muchas cosas, porque no quiero ser ya como mi padre o como mi madre, o sí quiero ser, pero no soy, no alcanzo a ser, ¿no? De repente a mi padre o a mi madre le va muy mal y yo no quiero ser así, o le va muy bien y yo digo, sí, a él le va bien, pero a mí no, ¿no? O sea, ¿Te hay queda toda grande esa, o chico el claro, saco? te queda grande o chico, entonces ahí tú vas buscando tu identidad, y con los iguales es con los que más se encuentras, o sea, con los que más, porque están igual que tú, de confundidos, y entonces entre iguales, los iguales afectan mucho, ¿no? O sea, los amigos ahí es sumamente importante, la pertenencia al grupo, ¿no? Entonces ahí el estar, el que te aprueben, el que seas líder, el que te busquen, el que te hablen, ¿no? Pero claro, ahí viene también el peligro, porque ahí vas a la fiesta y en la fiesta hay alcohol, ¿no? Y a veces por pertenecer, porque el alcohol habitualmente no les gusta, ¿no? Si tú le dices el a un sabor adolescente, no es agradable, ¿no? Y sin el cigarro, ¿no? Pero después... Pero todos lo hacen y yo también, y la quiero idea pertenecer la a idea este de grupo. pertenecer y la idea de estar ahí, y eso influye mucho en la identidad, porque de repente digo, yo quiero ser el que yo soy, yo quiero ser como yo soy, sí, pero ¿cómo eres, no? Y entonces es ser como es el otro, vestirme como se viste mi grupo, etcétera, ¿no? Vamos a hacer una pausa, José Luis, y regresando vemos si alguien de ustedes quiere compartir cómo vivió su adolescencia, pues bienvenidos, ya saben cuáles son nuestros teléfonos. Seguimos hablando de adolescencia, una pausa, regresamos. La pregunta de hoy que nos hace José Luis Gómez, ¿qué recuerdas con nitidez de tu adolescencia? Y aquí estamos en esos cambios, o ahí estuvimos, y ahora los que son padres de adolescentes, viendo esos cambios
cambios físicos, mentales y emocionales. Sí, porque y las cambia pérdidas todo. son de la adolescencia hay muchísimo que hablar, por eso vamos a hablar así salpicado un poco, Sí. porque hay muchísimo y también hay muchísimo escrito y para que los que tienen hijos adolescentes pues puedan ver, pero también en la adolescencia hay grandes pérdidas, la pérdida del niño que fuiste. Sí. O sea, eso no lo sabemos hasta que lo vamos viendo en perspectiva, decir, pues es que el niño tenía todo, es que el niño era y la caricia y al niño le gustaba que lo acariciaran, y al adolescente no le gusta, entonces pierdes a los padres. O sea, porque los padres dicen, mi papá ya no es como era, mi papá tiene peor genio, mi papá ahora se enoja mucho. Se enojaba igual antes, sí, pero no se enojaba con el niño tan chiquito, ¿no? O decía, ay, al niño se le olvida. O el niño no hacía cosas que ahora el Claro. adolescente Que hace. hace, pero también al niño se le olvida mucho, y al adulto no. O sea, tú peleas con el niño al rato ya está, oye papá, que no, ya se le fue, y a ti no se te ha ido. Y al adolescente empieza que no es ni niño ni papá, está en eso, ¿no? Y la pérdida del cuerpo, la pérdida de... Porque también el adolescente se atrabanca, ¿no? No le salen las cosas Se igual. vuelven torpes, Se además, vuelven ¿no? torpes. Les Van crece creciendo, la- crecen más los disparejos. huesos que la Brazos, mente, ¿no? sí. Entonces te vas atrabancando. Y luego, hoy día además la adolescencia se extiende mucho. O sea, podríamos decir, la adolescencia duraba desde la pubertad, los cambios físicos, Sí. y luego duraba hasta los 17, 18 años, donde uno se incorporaba ya prácticamente a la vida laboral. Déjame Digo, decirles a los de 40 que ya se les pasó. claro, la claro. adolescencia. No, pero Es que fíjate, maduren. en Sí, una por cultura básicamente agrícola, donde todavía la mayoría de la gente no estudiaba, digo, yo soy de las primeras generaciones de mi pueblo que se fueron a estudiar. Sí, era porque las otras no se iban, extrañísimo y eso. que nos fuimos de los pueblos porque nos dieron una beca, y entonces digo, nos ganamos una beca, tenemos que hacer exámenes y todo. Entonces, antes podíamos decir a los 18 ya, hoy se alarga. ¿A qué hora terminan de estudiar? Pues a los 25, 26, 27 todavía, porque la maestría, Es lo que otra. te iba a decir, se asoman a la vida real, no Claro, les gusta y se además regresan los a la decimos maestría. También, uy, ahora realmente con la licenciatura no haces nada. Antes también había una protección, o sea, el estilo de gobiernos era así como decir, si tú tienes una carrera, tienes trabajo. Tienes que buscarle y todo, pero tienes trabajo. O sea, ya decía, ya tienes. Ya terminé, claro. Ahora no, ahora puedes tener una carrera y no tener para nada trabajo, ¿no? Entonces, ahora se alarga. Y entonces llegas a los 25, un chavo de 25 ahora, todavía ni ha terminado de estudiar. Mucho menos trabaja, no tiene cómo mantenerse. ¿Cómo le dices? Bueno, ya ahora es A un volar. adulto joven, ahora a volar. ¿Y a dónde vuela? ¿No? Y entonces decimos, pues mi hijo ya, digo, un poco al estilo de Estados Unidos, ¿no? Ya se fue de la casa, ya se independizó. ¿Dónde está? En la universidad, ¿de dónde? ¿Y quién la paga? Pues yo, ¿no? O sea, la tengo que pagar, pero viven de alguna manera como libres, porque ya no están bajo el yugo de los padres, pero no libres, no autónomos. independientes, no autónomos. Pero además Entonces, trabajan desde muy chavitos, y a los 18 años pues los ves llenos de McDonald's, llenos de jóvenes medio adolescentes, con salarios que les medio permiten rentar algo y vivir. Sí, pero casi Aquí todo no. medio, casi. Medio. Sí. Sí. No, O aquí sea, ni un cuarto. Claro. Ni un Es cuarto que son de también azotea. los estilos, ¿no? O Sí. sea, en muchos La lados, cultura. y digo, en mi pueblo, digo, que es un pueblo agrícola. Llega el verano, pues a trabajar, todos a trabajar al campo, a trabajar. Entonces, yo salía del internado y iba a trabajar, todo el verano era trabajar. Entonces, pues te acostumbrabas a eso. Ahora, quiero decir, no llega esa autonomía tan pronto. Entonces se alarga como la adolescencia, la dependencia, y sí, te encuentras gente de 40, Sí. adolescentes Sí, y te todavía. quedas lo dije en O sea, serio, que sí. no, el famoso síndrome de Peter Pan se Ajá, hace como... no quieren crecer. Sí, pero se hace como muy extendido, o sea, y mucha gente así también, como que no despega. Entonces, bueno, digamos que la adolescencia normal ahorita sería así, desde los 11, 12 que empieza la pubertad, la adolescencia media 13, 14 hasta 17, 18, y la adolescencia ya tardía, que se empalma con la juventud o con la adultez joven, pues hasta los 20, 22, 23, 24, hasta que acabas en la Pero universidad ya, y ya sí. puedes empezar Sí. como a hacer algo autónomo, ¿no? Porque ahí ya, digamos, la corteza prefrontal también ha madurado, como a los 22, 23 años, acaba de madurar, ¿no? Y entonces
adolescencia también aquí es la toma de decisiones, el valorar, el decir esto no me conviene, esto sí me conviene. O sea que quiero decir, el adolescente no tiene tampoco, aunque decimos, es que no decide, no tiene la capacidad para decidir. O sea, sí tiene capacidad para decidir muchas cosas, pero no tiene por ejemplo, no tiene todo el brillo o la oscuridad también que puede tener un adulto para decir, a ver, pero ya viste esto, ya por eso nos asusta que un adolescente se enamore demasiado, porque no va a tener la razón suficiente para decir, pero esto me conviene o no, pero decir, sí, porque nosotros sí podemos. Eso nos ha pasado a todos, ¿no? O sea, el sentimiento de que puedes con todo, pero aquí todavía no te da, no está maduro por ejemplo, todo lo de toma de decisiones, lo de un pensamiento crítico, entonces no ves. O sea, es un poco como cuando hay un enamoramiento que dice, es que parece que no ve, pues sí, no es que no parece, es que no ve. O sea, hay un área del cerebro que se encapsula. Entonces no puedes ver el defecto del otro, solo ves la virtud, ¿no? José Luis, perdón, ¿y ahí cuál sería la función de los papás para tener ese acontamiento con los adolescentes? Eso estaba pensando justo porque ese era nuestro tema de origen. Sí, porque ayúdame, ¿no? La solución en mente. Claro. Yo creo que es acompañar, pero acompañar a distancia. O sea, no pegados. No asfixiar. No asfixiantes, no que ya sale de la prepa y cómo te fue y en qué, y del examen y qué te dijo el maestro y qué, háblame. Se vuelven monosilábicos, ¿no? Se vuelven casi mudos. Bien, X. ¿no? Y saber que así claro, es. Y entonces es estar atentos, estar como con esa mentalidad de detective, pero no detective para ver si los pescas en el error, detective para ver la razón, qué le estará pasando. Hoy anda así un poco más geniudo, hoy anda con mucho sueño, hoy anda muy contento, porque también en la adolescencia además se dan todos esos cambios, porque es hormonal, ¿no? Entonces es como, yo estoy ahí atrás, ¿no? Y le digo, ¿cómo estás? Bueno, aquí estoy. Le das de repente una palmada, un abrazo y te contesta, ¿no? Y sabe que ahí estás, ¿no? O le empiezas a contar tú también. Ay, hoy estuvo así, hoy fui acá, y no sé qué. Ya le sueltas ahí lo tuyo, ¿no? Y luego a lo mejor le dices, ¿a ti cómo te fue? Bien, que no sé qué. Ay, ¿qué crees? Que no sé qué, que quién. Y ya tú te enganchas un poco con lo que él te cuenta. Claro. Por ejemplo, un error que cometemos fácilmente es que dice, ay, no sé qué, hoy pescaron a fulanita besándose con fulanito allí detrás de la escuela y no sé qué. Y tú no vayas a hacer eso. No, pues ya ni ganas de que te vuelvan a... ¿Cuándo te va a contar? Cuando él no te va a claro. contar. Sin embargo, tú dices, ¿en serio? Ay, ¿y qué hicieron? Ay, los llamaron y no sé qué, y fueron y... Ay, ¿y tú cómo la ves? ¿Y tú dónde andabas? No, pues yo andaba allí. No, pues fíjate que... Y de que él solo salga, ya sale, ya él sabe, ¿no? Que tú tienes una visión sobre eso y que lo que te surgiría sería, tú no lo vayas a hacer, pero ¿para qué se lo dices? Pero estás atento, ¿no? Que va a haber una fiesta, ¿cómo estuvo, no? La fiesta, digo, de repente llegan ya en la noche de la fiesta. Bien, ya mañana te cuento, bueno, buenas noches, ¿no? O te dicen, bien. Ya en ese bien, pues ya interpretas. Entonces el detective pues está ahí viendo, ¿no? Dice, ahora le va ¿qué habrá pasado en la fiesta? Ajá. Entonces, yo creo que es yo diría eso para los papás, una cercanía distante. O sea, cercano en la esencia porque quiero saber, pero no empalagoso. Estoy en la escena, pero de detective. Así me es. gustó, José Luis. Muchísimas gracias. José Luis Gómez Campos en tus redes sociales y número telefónico. 442-156-1037. 442-156-1037. Y mucha paciencia con los adolescentes. Paciencia. Mucha paciencia. Porque me volteaste a ver, José Luis. Muchas gracias.